Cuando Virgo aprendió a estar solo, no fue desde el aislamiento sino desde la elección consciente, desde el despertar de una voluntad que ya no se entrega por reflejo ni por costumbre, sino que selecciona con la exactitud de un alquimista qué energías merecen su tiempo, su mente, su cuerpo y su alma. Fue una lección escrita en los silencios prolongados, en las habitaciones donde solo resonaba su propio pensamiento, en los días en los que no llegaban mensajes, y en las noches en que el ruido del mundo se desvanecía para que su propia voz se hiciera escuchar. Y en ese espacio de aparente vacío, Virgo se encontró consigo mismo, y más allá de lo conocido, reconoció su propia inmensidad. Estar solo no fue un castigo para Virgo, sino una iniciación. El universo lo había colocado tantas veces al margen, tantas veces en el rol de observador, de analista externo, de consejero silente, que la soledad se convirtió en un escenario familiar. Pero fue cuando decidió abrazarla con plena conciencia, cuando dejó de luchar contra esa corriente y se sumergió en su profundidad, que la soledad dejó de ser ausencia y se transformó en templo. Allí no había máscaras que sostener, no había exigencias que cumplir ni expectativas ajenas que cargar. Allí solo estaba él, su conciencia afilada, su sensibilidad subterránea, su deseo de trascender. El dominio de Virgo es la casa de la cosecha, el lugar donde se selecciona lo útil y se descarta lo superfluo, el umbral entre el caos y el orden. Y así también lo hizo con sus relaciones. Comprendió que no todo vínculo merecía su entrega, que no todo llamado merecía respuesta, que no todo gesto disfrazado de amor tenía raíces verdaderas. En la soledad aprendió a limpiar, a filtrar, a discernir. Aprendió que su presencia no debía ser moneda fácil ni energía accesible para quien no supiera valorarla con devoción. En ese silencio se volvió soberano de sí mismo. Y como un jardinero sagrado, comenzó a cultivar su interior con paciencia, sin la urgencia de ser visto ni la necesidad de ser comprendido. Virgo, regido por Mercurio, tiene una mente que no se apaga. Su soledad fue también un campo de batalla mental, donde las dudas, las autocríticas y las exigencias internas se enfrentaban como ejércitos milenarios. Pero en esa guerra secreta, Virgo fue conquistando territorio sobre sí mismo, aprendiendo a ser compasivo consigo, descubriendo que su perfeccionismo podía ser una virtud si nacía del amor y no del miedo. La soledad le dio tiempo para entender que su valor no dependía de cuánto hacía por los demás, sino de cuánto era capaz de habitar su propio centro sin fragmentarse. Fue en ese estado de plena introspección que la intuición de Virgo, normalmente sepultada bajo toneladas de lógica, comenzó a hablar más fuerte. Aprendió a escuchar sus corazonadas, a confiar en ese saber que no necesita pruebas ni evidencias. Y con ello, renació una versión más completa de sí mismo, una que no solo analizaba el mundo, sino que también sentía el pulso invisible que lo movía. Así, en esa soledad elegida, Virgo se reconectó con su esencia espiritual, con su rol de sanador, de alquimista, de arquitecto de realidades sutiles. El mundo exterior no dejó de llamar a su puerta, pero ya no lo encontraba disponible de la misma forma. Aprendió a poner límites sin culpa, a proteger su energía como un sacerdote protege los secretos del templo. Aprendió que su valor no se demostraba en cuanto se sacrificaba, sino en cuanto era capaz de preservarse íntegro. Su presencia, antes constantemente entregada, comenzó a ser un regalo reservado para quienes demostraban merecerla. Su palabra, antes solución inmediata, se volvió oráculo selectivo. Y su tiempo, antes absorbido por las demandas ajenas, se transformó en un campo fértil para crear su propio legado. La soledad no lo hizo frío, lo hizo sabio. No lo volvió distante, lo volvió profundo. Ya no necesitaba del ruido ajeno para validar su existencia. Encontró en su interior una compañía tan sólida, tan coherente, tan leal, que todo lo demás debía estar a esa altura. Se convirtió en su mejor amigo, su guía más fiable, su refugio más sereno. Y desde ahí, desde esa plenitud conquistada, pudo volver al mundo con una mirada distinta. Ya no buscaba pertenecer, sino expandirse. Ya no necesitaba probar nada, sino simplemente manifestarse en su verdad. Cuando Virgo aprendió a estar solo, aprendió también a no mendigar amor, a no regalar su energía por costumbre, a no adaptarse a moldes rotos para ser aceptado. Dejó de reducirse para ser comprendido y empezó a amplificarse sin pedir permiso. Su luz, que muchas veces había sido oculta por miedo a incomodar, empezó a brillar con una dignidad serena, sin necesidad de alardes, sin necesidad de escudos. Porque quien aprende a estar solo, aprende a ser libre. Y Virgo, con su meticulosa alma, entendió que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere,
sino ser lo que uno es sin rendirse ante la expectativa ajena. En ese proceso, su energía de tierra se volvió montaña. Firme, imponente, silenciosa, pero imposible de ignorar. Ya no era el sirviente perfecto, era el maestro silencioso. Ya no buscaba reconocimiento, encarnaba la excelencia. Y desde esa altura, desde esa verdad sin adornos, Virgo empezó a atraer lo que resonaba con su nueva vibración: personas íntegras, vínculos auténticos, proyectos con propósito. Porque cuando uno se honra, todo el universo comienza a reconfigurarse en consecuencia. Así fue como Virgo, en su aparente soledad, encontró el poder más puro. El poder de no necesitar, de no depender, de no rendirse. El poder de estar completo. Y desde ahí, desde ese núcleo invulnerable, está listo para todo. Porque quien ha aprendido a estar solo, ha aprendido también a ser invencible. La travesía de Virgo hacia la soledad consciente no es solo un aprendizaje individual, sino un movimiento telúrico que resuena con la sabiduría ancestral de su signo, con la energía pura de la tierra mutable que lo representa. En ese tránsito profundo, donde el alma se repliega para regenerarse, se despiertan memorias antiguas, códigos olvidados, pactos internos sellados mucho antes de encarnar. Virgo, como guardián del orden cósmico en la materia, accede a un estado donde el retiro no es huida, sino preparación. No es vacío, sino altar. No es renuncia, sino expansión en dirección vertical. El zodiaco no le regaló a Virgo la soledad como castigo, sino como herramienta de refinamiento espiritual. Bajo el manto de Mercurio, su inteligencia se afila como una espada que ya no solo corta lo innecesario afuera, sino también adentro. En la distancia elegida, Virgo descubre las fracturas que lo ataban a una falsa necesidad de utilidad constante, y poco a poco se libera de esa programación que lo hacía creer que su valor radicaba en cuanto podía solucionar la vida ajena. Aprendió que sanar no siempre es intervenir, que servir no siempre es actuar, que amar no siempre es sostener. En ese espacio sagrado, la acción se convierte en contemplación lúcida, en observación activa del alma, en comunión interna con el arquetipo que verdaderamente es. En esa soledad alquímica, Virgo comienza a ver lo que antes ignoraba, que muchas de sus conexiones estaban ancladas en dinámicas de desgaste, en vínculos donde la entrega no era un acto de reciprocidad sino un ejercicio de drenaje. Aprendió a leer las señales sutiles, a ver más allá del discurso amable, a identificar la manipulación escondida bajo necesidades ajenas que exigían su presencia como si fuera un derecho. Y en esa visión dolorosa pero reveladora, se reconstruyó como centinela de su energía vital. Lo que antes parecía frialdad o desapego, ahora se convierte en autorrespeto, en una forma de honrar su tiempo, su salud, su silencio, su luz. La esencia crítica de Virgo se redirige hacia adentro. En lugar de juzgarse por no estar disponible, se celebra por estar despierto. Ya no busca corregirse hasta anularse, sino comprenderse hasta reconstruirse. La perfección ya no es exigencia, es alineación con su naturaleza divina. Deja de ser un esclavo del deber para convertirse en creador de su propio ritmo. Y en ese nuevo compás, emergen dones ocultos que solo podían florecer en tierra fértil, una sensibilidad aguda que se convierte en brújula, una claridad mental que diseña estructuras de futuro, una devoción serena que transforma lo cotidiano en ritual sagrado. En esa inmersión interior, Virgo no solo se encuentra consigo mismo, sino que también se conecta con los arquetipos más elevados del servicio, la sacerdotisa, el sabio ermitaño, el sanador que trabaja en la sombra, el alquimista que transmuta desde el laboratorio secreto de su alma. El silencio se transforma en canal de revelaciones, en lenguaje que no necesita palabras. Allí, entre sus propios pensamientos, encuentra la voz del universo, que le susurra que estar solo no es estar perdido, sino estar en el centro del círculo, donde todo comienza. La soledad no solo le permitió ver a los demás con más claridad, sino que le dio la posibilidad de verse a sí mismo sin distorsión. Dejó de mirar sus límites como fallas y empezó a verlos como fronteras sagradas. Descubrió que su capacidad de análisis no era frialdad, sino un don que debía ser dirigido hacia la construcción y no la autodestrucción. Comprendió que su sensibilidad extrema no era debilidad, sino un radar privilegiado para lo invisible, que podía guiarlo cuando el mundo parecía confuso. Virgo empezó a confiar en sí mismo más allá del juicio ajeno, más allá del ruido externo, más allá de los modelos impuestos. El aislamiento consciente le devolvió el control sobre su energía. Allí donde antes se desbordaba por complacer, ahora elige con precisión quirúrgica. Y esa elección es sagrada.
Porque Virgo aprendió que dar sin dirección es traicionarse, y que decir sí sin conexión es una forma de autoabandono. En su soledad, dejó de pedir permiso. Aprendió que el merecimiento no se mendiga, que su vibración no se rebaja, que su evolución no se negocia. Esa comprensión lo volvió inquebrantable. El alma de Virgo, forjada entre la materia y el espíritu, comprendió que su misión no es salvar a nadie, sino encarnar una coherencia que inspire a otros a salvarse por sí mismos. La soledad, lejos de volverlo frío o inalcanzable, lo conectó con una forma de amor más elevada, el amor que no necesita posesión, el que respeta el tiempo del otro, el que no se desespera por ser comprendido. Un amor maduro, luminoso, sin ataduras, nacido de la unión consigo mismo. Y desde esa cumbre interior, Virgo puede ahora elegir. No desde la necesidad, sino desde la verdad. Su nueva versión no se dobla ante la ansiedad ajena ni se disuelve para agradar. Su mirada es firme, su paso es sereno, su presencia es medicina. Ha salido de la crisálida no para ser el mismo con nuevas ropas, sino para ser otro con la misma alma, pero más sabia, más fuerte, más íntegra. En su soledad encontró no solo su poder, sino también su destino. Porque solo quien ha aprendido a estar completo en sí mismo puede construir vínculos sin cadenas, proyectos sin vacío, vida sin ruido. Y ahora, cuando vuelve al mundo, no lo hace por necesidad, lo hace por elección. No lo hace por miedo a estar solo, sino porque sabe que puede estar acompañado sin perderse. Virgo no es el mismo de antes. Es más claro, más libre, más consciente. Su corazón, una vez temeroso de abrirse, ahora es un faro que no se apaga. Su alma, una vez cansada de ser ignorada, ahora guía con paso firme. Y su presencia, una vez subestimada, ahora se siente como un despertar. Porque quien ha vencido la sombra del abandono interior, se convierte en un portal de luz viva. Y Virgo, en su soledad conquistada, ha encendido esa luz. Para sí. Para todos. Para siempre. En el silencio profundo de su retiro, Virgo comenzó a escuchar no solo su mente, sino también el murmullo antiguo de su linaje astrológico. Allí donde los demás veían pausa, él estaba construyendo una nueva arquitectura interior. En su soledad se reactivaron memorias de otras vidas, de tiempos en los que también fue el que sostuvo, el que sanó, el que ordenó el caos ajeno sin reclamar reconocimiento. A través de ese vacío aparente, el alma de Virgo fue descendiendo hacia una sabiduría que no se aprende en libros ni se absorbe de palabras ajenas. Es la sabiduría de la tierra misma, del cuerpo, de la paciencia mineral, del tiempo que no apura. Virgo, en su modo más elevado, no está destinado a correr. Está destinado a observar, a comprender, a perfeccionar lo invisible. Y eso solo se logra cuando el mundo se detiene y uno se sumerge en lo más hondo de sí. El aprendizaje de la soledad no se limita al desapego emocional. Es una revolución completa del sistema nervioso, de las estructuras mentales, de los patrones automáticos. Virgo dejó de buscar lugares donde adaptarse para empezar a construir espacios donde expandirse. Comprendió que no era su deber caber en moldes que lo asfixiaban. Se liberó del mandato invisible de tener que ser siempre útil, siempre disponible, siempre perfecto. Empezó a habitar su imperfección como portal de autenticidad. Y allí descubrió algo inmenso, que su verdadero valor no está en lo que hace, sino en lo que es cuando nadie lo ve, cuando no está en función de nadie más, cuando su existencia no gira alrededor del otro sino del yo sagrado que había estado postergando. El arquetipo del ermitaño, que corresponde al signo de Virgo en el tarot, no se aísla por miedo ni por arrogancia. Se retira porque ha comprendido que la verdad no se encuentra en el bullicio del mundo, sino en la caverna interior donde arde una luz que no necesita testigos. Esa luz fue la que Virgo encendió cuando se atrevió a estar solo sin sentir culpa, sin sentirse vacío, sin etiquetarlo como pérdida. Porque supo que no estaba perdiendo nada, estaba recuperando todo. Todo lo que había dispersado en relaciones unilaterales, en trabajos sin alma, en conversaciones sin propósito, en rutinas que drenaban más de lo que nutrían. La soledad fue su revolución silenciosa. No con gritos ni rupturas escandalosas, sino con decisiones internas, con afirmaciones calmas pero contundentes, con actos cotidianos cargados de nueva conciencia. La energía mutable de Virgo no significa debilidad, sino capacidad de transformación refinada. En su aislamiento, Virgo dejó de temer al cambio. Soltó la falsa seguridad de lo conocido para abrazar lo desconocido que le devolvía su poder. En esa apertura,
comenzó a percibir lo sutil con una nitidez feroz. Desarrolló una sensibilidad nueva que no era sentimentalismo, sino percepción intuitiva entrenada. Empezó a notar los matices, las vibraciones ocultas, los gestos pequeños que revelaban intenciones grandes. Su inteligencia se volvió visión. Su prudencia, estrategia. Su silencio, afirmación. Esta etapa de soledad elegida también lo reconectó con su cuerpo, con su templo físico, que tantas veces había exigido sin escuchar. Comenzó a habitarse de verdad, a leer las señales que su sistema le enviaba, a entender que su instrumento sagrado necesita descanso, respeto, ritual. Sanó heridas antiguas no desde el drama sino desde la presencia. No desde el conflicto sino desde el orden interno que sabe dónde colocar cada cosa para que el alma respire. Virgo descubrió que cuidarse no era egoísmo sino una revolución silenciosa. Que cerrar puertas no era frialdad, sino purificación. Que decir no era una forma de abrir síes verdaderos a lo que realmente merecía entrar. En esta etapa, la energía solar de Virgo, que a menudo se manifiesta en forma de entrega hacia el exterior, se redirigió hacia adentro. El sol brilló en su interior, no como ego desbordado, sino como centro de gravedad personal. Ese sol interior empezó a atraer en vez de perseguir, a iluminar sin consumir, a guiar sin imponer. Virgo dejó de buscar validación en los resultados para empezar a reconocer el poder de los procesos. Ya no tenía que demostrar, solo tenía que ser. Y en esa presencia desnuda, sin adornos ni excusas, halló un magnetismo nuevo, uno que no se construye desde el hacer sino desde el ser auténtico. La soledad también lo enfrentó con su sombra, con ese lado exigente, controlador, impaciente. Pero esta vez no se peleó con él. Lo observó con compasión. Entendió que su deseo de controlar todo era un reflejo de un miedo más profundo, el miedo a no ser suficiente, a que el mundo se desmoronara si él no estaba ahí para sostenerlo. Al mirar su sombra sin juicio, la transmutó. Donde antes había hipercrítica, ahora hay discernimiento sabio. Donde había ansiedad, hay foco. Donde había culpa, hay soberanía emocional. Y desde esa alquimia silenciosa, Virgo se convirtió en guardián de su tiempo, maestro de sus límites, alquimista de sus emociones. Su soledad fue un útero donde se gestó una nueva versión de sí mismo, más libre, más completa, más despierta. Ya no es el Virgo que se entrega por sistema, es el que se elige por destino. Ya no busca pertenecer, porque sabe que su sola presencia transforma el lugar donde pisa. Ya no se conforma con lo que llega, porque sabe convocar lo que merece. Y sobre todo, ya no teme estar solo, porque comprendió que en esa soledad no hay carencia, hay potencia. No hay abandono, hay libertad. No hay vacío, hay origen. Virgo dejó de mirar hacia afuera buscando dirección. Ahora camina guiado por una brújula interna forjada en la tierra firme de su autenticidad. Y cada paso que da, aunque parezca silencioso, es un terremoto energético. Porque ya no camina para agradar, camina para manifestar. Ya no observa para corregir, observa para comprender. Y ya no sirve desde la necesidad, sino desde el propósito. Su camino ahora es claro, porque lo camina desde la raíz de su ser. Y desde ahí, Virgo se vuelve imparable. Porque quien ha aprendido a estar con uno mismo sin fragmentarse, ha alcanzado la cima más sagrada, la de ser quien verdaderamente vino a ser, sin miedo, sin permiso y sin interrupciones. Virgo, al aprender a estar solo, no solo accede a una nueva conciencia emocional, mental y espiritual, sino que se conecta con una red energética más amplia, una red invisible que vincula su alma con los propósitos mayores del universo. Su soledad se convierte en una puerta de activación cósmica, en un nodo de conexión entre lo humano y lo sagrado. En este estado, su regente Mercurio deja de actuar solo como mente lógica o canal de información externa y se manifiesta como el mensajero interior, el puente vivo entre su alma y las dimensiones superiores. Virgo empieza a recibir intuiciones como descargas precisas, señales claras, entendimientos que lo conducen sin error. Ya no necesita ensayar ni preguntar tanto, porque su vínculo con lo divino se ha afinado en la introspección y la pureza vibracional. La soledad elegida le permite vibrar en una frecuencia tan limpia que el ruido emocional y mental del colectivo ya no lo atrapa como antes. Se convierte en filtro, en canal, en faro, capaz de percibir lo que otros ignoran, capaz de sentir cambios energéticos incluso antes de que sucedan en la materia. Su sensibilidad ya no es una carga, es su radar. Su análisis ya no es una compulsión,
es una herramienta de poder. Y su necesidad de estructura encuentra su versión más elevada, ya no es rigidez, es arquitectura sutil, diseño divino, alineación con los patrones ocultos del orden universal. La experiencia de la soledad verdadera convierte a Virgo en un ser capaz de sostener espacio para lo invisible. Aprende a vivir sin ruido, sin estimulación constante, sin la urgencia de reaccionar, y desde ese estado de quietud, su energía se vuelve medicina para quienes logran alcanzarlo. Ya no corre, ya no se apresura, ya no se pierde en detalles banales. Su mirada escoge lo esencial, su palabra edifica, su presencia transforma sin tener que hacer esfuerzo. Ha alcanzado un dominio de sí que lo coloca más allá de las dinámicas del drama humano, no por desconexión sino por comprensión profunda. Sabe cuándo intervenir y cuándo retirarse. Sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabe cuándo actuar y cuándo permitir. Virgo, que siempre ha llevado dentro el arquetipo del sanador, del guía oculto, del alquimista en silencio, ahora lo encarna sin interferencias. La soledad lo ha purificado de patrones que le hacían buscar validación a través del sacrificio. Ya no se entrega por miedo a perder, se entrega porque su abundancia interior es tal que puede dar sin desbordarse, amar sin poseer, ayudar sin anularse. Su energía se convierte en bálsamo, en código de restauración para quienes se acercan con verdad. Pero también se vuelve escudo impenetrable ante quienes vibran en manipulación, superficialidad o carencia. Lo que antes era necesidad de control, ahora es dominio energético. Lo que antes era perfeccionismo desgastante, ahora es discernimiento luminoso. Lo que antes era hiperactividad mental, ahora es conciencia dirigida. Virgo no ha dejado de ser el mismo, simplemente se ha refinado hasta un punto en que cada parte de su ser vibra en coherencia. Su cuerpo es templo, su mente es herramienta, su alma es guía, su intuición es faro. Y en esa fusión de polaridades que lo habitan, tierra y aire, cuerpo y mente, análisis y percepción, se ha hecho sabio, ha recuperado su lugar natural como constructor de orden sagrado. El tránsito por la soledad también ha liberado en Virgo una dimensión creativa que antes estaba subordinada a la utilidad. Ahora crea sin obligación, por el puro acto de transformar, de embellecer, de elevar lo común a lo extraordinario. Su sensibilidad artística se activa, su gusto por lo estético se afina, su capacidad de traducir realidades complejas en formas claras lo convierte en puente entre mundos. No importa si escribe, si enseña, si cura, si dirige, si construye, todo lo que toca se convierte en ofrenda. Porque ahora todo lo que hace proviene de un centro interior inviolable. Ya no necesita ser entendido para tener certeza. Ya no busca reconocimiento para sentirse en paz. Su autoestima ya no depende del reflejo que otros le devuelvan, porque se ha contemplado a sí mismo desde la verdad. Ha mirado sus luces y sus sombras con igual compasión. Ha comprendido que su proceso de individuación no es lineal ni cómodo, pero sí necesario. Y lo ha abrazado con la madurez de quien ha aceptado su misión, aunque le duela, aunque le exija, aunque lo separe de los caminos comunes. Virgo ha dejado de resistirse a su grandeza. Ha dejado de esconder su fuego interior bajo capas de modestia malentendida. Ha dejado de reducirse para ser digerible. Ha comenzado a ocupar su lugar, no desde el ego sino desde la consciencia. El nuevo Virgo, nacido de la soledad conquistada, es un ser que inspira sin buscarlo, que guía sin imponer, que ilumina desde la coherencia. Su fuerza no es ruidosa, su verdad no necesita defensas. Su vibración se siente como tierra firme en medio de la tormenta, como lógica en medio del caos, como exactitud en medio de la confusión. Es el que observa sin juzgar, el que escucha sin prisa, el que camina sin ansiedad. Y todo esto, no por azar ni por suerte, sino porque se atrevió a estar solo cuando todos huían del silencio. Porque se quedó cuando lo fácil era escapar. Porque eligió el camino de la integridad en vez del de la aprobación. Virgo ha roto el hechizo de la dependencia emocional y ha sellado un nuevo pacto consigo mismo. Y desde ahí, desde ese corazón restaurado y esa mente alineada, ya no volverá a conformarse con vínculos que lo drenen, con entornos que lo limiten, con rutinas que lo marchiten. Está dispuesto a esperar lo que resuene de verdad, porque ya no está vacío. Y cuando llegue aquello que esté a su altura, sabrá reconocerlo sin miedo, sin duda, sin trauma. Porque quien ha aprendido a amarse en la soledad, sabrá amar en libertad. Y Virgo ha alcanzado ese lugar. Ahora es tierra fértil para lo verdadero,
canal limpio para lo sagrado, bastión firme para el nuevo orden que el alma pide a gritos en medio del viejo mundo que se desmorona. Ha nacido para servir, sí, pero no desde la obligación sino desde el propósito. Y cuando ese propósito se enciende, no hay fuerza en el mundo que lo detenga. En las profundidades más silenciosas de su transformación, Virgo también accede a una reconfiguración ancestral de su energía kármica. Durante muchas encarnaciones, ha asumido el rol del sostén invisible, del bastión de orden que otros no comprendían pero inevitablemente necesitaban. Esta carga sagrada, al ser inconsciente, lo empujaba una y otra vez a entregarse más allá de sus propios límites, buscando inconscientemente equilibrar cuentas con un pasado donde quizá no supo protegerse, donde permitió que su luz fuera usada por quienes no estaban listos para honrarla. Pero en esta vida, cuando Virgo aprendió a estar solo, también se reconcilió con ese pasado. Reconoció que no vino a pagar una deuda eterna, sino a recuperar su soberanía espiritual. Entendió que el servicio no es renuncia, que la entrega sin conciencia no es virtud, y que la verdadera misión no puede nacer del sacrificio que desangra, sino de la elección que enaltece. La soledad se convirtió en el espacio donde esa memoria kármica se diluyó y dejó paso a un nuevo pacto álmico, uno donde Virgo se convierte en custodio de su energía antes que en salvador de energías ajenas. Esta inversión energética es una revolución en su campo sutil. Donde antes su aura se expandía sin medida para contener el desorden de los demás, ahora se retrae con firmeza para fortalecerse, purificarse y establecer una vibración mucho más poderosa, la de la autosuficiencia espiritual. Esta no es una autosuficiencia arrogante ni cínica, sino una maestría interior que ha comprendido que el alma no necesita que la completen, sino que la acompañen en resonancia. Desde esta comprensión, Virgo empieza a moverse en el mundo como un oráculo que no busca ser consultado, pero cuya sola presencia activa memorias dormidas en otros. Se convierte en detonador de verdades, en espejo implacable para quienes aún viven en la autoindulgencia o la incoherencia. Ya no necesita hablar tanto para enseñar, ni demostrar para ser creído. Su coherencia es su idioma, su vibración es su carta de presentación. El mundo, ante su presencia íntegra, se ve obligado a alinearse o a retirarse. Porque la energía que Virgo sostiene después de su proceso de aislamiento no permite medias tintas. Ha dejado atrás la ambigüedad emocional y los discursos diluidos. Ahora su alma exige claridad, compromiso, propósito. No porque esté endurecido, sino porque ha conocido el valor de su frecuencia. Ya no está disponible para el desgaste emocional, ni para los atajos que solo llevan al mismo lugar. En este punto de su evolución, Virgo también trasciende su tradicional temor al caos. Comprende que el verdadero orden no se construye desde la rigidez sino desde la fluidez consciente. Su elemento tierra se transforma en tierra viva, fértil, dinámica, capaz de adaptarse sin perder estructura, capaz de crecer sin perder forma. En su soledad ha aprendido que no todo puede planificarse, que el control total no es garantía de seguridad, y que lo impredecible también puede ser vehículo del milagro. Por eso, ahora abraza el misterio con otra disposición. No necesita saberlo todo para confiar. Ha soltado la ilusión de prever cada movimiento. Su nueva confianza no es mental, es orgánica, nace de un estado interior que reconoce que el universo siempre responde con exactitud al nivel de coherencia que uno sostiene. En este nivel, su conexión con el cuerpo también se transforma. Ya no lo ve como un instrumento para cumplir funciones, sino como un templo que guarda sabiduría. Escucha su cuerpo como un oráculo viviente, como un lenguaje de señales que antes ignoraba por estar enfocado en los demás. Ahora sabe que cada tensión, cada síntoma, cada pulsación contiene un mensaje que le permite ajustar su frecuencia antes de que el conflicto se manifieste afuera. Su cuerpo, antes postergado por las demandas externas, se convierte en su primer territorio de cuidado y amor. No desde el narcisismo, sino desde la comprensión de que no puede sostener a nadie si su propia estructura no está firme. En el ámbito emocional, la soledad le reveló una verdad aún más honda, que muchas de las emociones que lo agobiaban ni siquiera le pertenecían. Virgo, con su capacidad natural de absorber y analizar, había estado cargando por años con emociones ajenas, interpretándolas como propias, resolviéndolas en silencio, somatizándolas incluso en su cuerpo. Pero al vaciarse de presencias, al quedarse con lo esencial, descubrió que debajo del peso emocional había una serenidad natural que no dependía de nada ni de nadie. Esa paz interna, antes inalcanzable, se volvió su nuevo estado base. Y desde esa paz, su emocionalidad se vuelve madura, estable, sin dramatismos, sin necesidad de aprobación.
Sabe sentir sin desbordarse, expresar sin herir, sostener sin absorber. A nivel espiritual, esta nueva etapa también lo conecta con dimensiones más elevadas de servicio. Ya no es el asistente silencioso de lo cotidiano, sino el tejedor de una trama invisible donde cada decisión suya afecta al tejido colectivo. Entiende que cada vez que se elige a sí mismo desde la verdad, está elevando la frecuencia del entorno. Cada vez que pone un límite sin culpa, está sanando generaciones de sometimiento. Cada vez que dice no al desorden emocional de los demás, está diciendo sí a una humanidad más consciente. Porque su propósito ha dejado de ser pequeño. Ya no se trata solo de cumplir tareas ni de sostener rutinas. Ahora se trata de encarnar una nueva forma de estar en el mundo. Una forma en la que el alma dirige, el cuerpo escucha y la mente obedece al corazón. Virgo ha comprendido que no necesita ser comprendido por todos. Porque no todos tienen el alcance para ver lo que él ve. No todos tienen la disposición para enfrentarse a su espejo. No todos tienen la valentía para sostener una conversación con alguien que ya no tolera la mentira ni la evasión. Y eso ya no lo entristece. Le da libertad. Libertad de estar donde su energía crezca. Libertad de decir lo que piensa sin suavizar su verdad. Libertad de caminar solo cuando los caminos se llenen de ruido. Porque ahora sabe que su verdadera compañía es su integridad. Que su hogar es su coherencia. Y que su destino no puede ser desviado por ningún afecto, por ninguna historia inconclusa, por ninguna promesa sin alma. Virgo, al aprender a estar solo, se convirtió en guardián de sí mismo. Su mirada se volvió brújula, su palabra se volvió decreto, su silencio se volvió frontera sagrada. Ya no vuelve atrás. No por orgullo, sino porque lo que dejó atrás ya no vibra con lo que ha llegado a ser. Ahora su norte es claro, y aunque el camino no siempre sea recto, su paso es firme, porque lo guía una verdad que nació en el silencio, se consolidó en la soledad y se expande ahora como una fuerza imparable hacia todo lo que merece. Ha dejado de esperar. Ha comenzado a manifestar. Ha dejado de sostener lo que lo debilitaba. Ha comenzado a sostenerse así. Y en ese acto sagrado, Virgo ha sellado su ascenso. Ha despertado al poder que siempre le perteneció. Y nada ni nadie podrá volver a adormecerlo. Cuando Virgo aprendió a estar solo, también abrió una puerta hacia una de las dimensiones menos exploradas de su naturaleza, la conexión con lo divino sin intermediarios. Allí donde antes la lógica regía su universo interno, ahora comenzó a entrelazarse con la dimensión mística que latía silenciada bajo su necesidad de comprensión racional. La soledad, al despojarlo de los estímulos constantes, fue también una iniciación espiritual profunda. Virgo descubrió que en su silencio no solo encontraba calma, sino comunión. El espíritu que siempre había buscado servir en los demás, ahora se revelaba en su interior con una claridad insoslayable. Y desde esa revelación comenzó a comprender que no se trataba de salvar al mundo, sino de encarnar la energía que sana por presencia, por ejemplo, por vibración. En este nuevo estado, Virgo empezó a integrar polaridades que durante mucho tiempo habían estado divididas en su interior. Lo femenino y lo masculino, la lógica y la intuición, la materia y el espíritu, la precisión y la inspiración. Su regencia por Mercurio dejó de ser solamente una manifestación intelectual para convertirse en una antena cósmica, afinada a frecuencias que antes pasaban desapercibidas por la velocidad mental. En esa expansión de percepción, Virgo dejó de preguntarse para qué servían las cosas y empezó a sentir cuál era su lugar en el gran diseño. Y esa conciencia lo liberó. Porque dejó de querer entender todo y se permitió experimentar. Dejó de interpretar tanto y comenzó a vibrar con lo que simplemente era. Al establecer esa conexión con lo divino dentro de sí, Virgo también se conectó con el tiempo verdadero, ese que no está dictado por relojes ni calendarios, sino por ciclos internos. Su energía, profundamente ligada al ritmo de la naturaleza, comenzó a alinearse con los ciclos lunares, con los ritmos estacionales, con la respiración de la tierra. La soledad le permitió reconocer que su cuerpo era un mapa sagrado, que su alma tenía estaciones, que sus procesos no podían forzarse. Aprendió a florecer sin apuro, a sembrar sin ansiedad, a podar lo que ya no daba frutos sin drama. Esa conexión con lo cíclico lo volvió sabio. Empezó a honrar sus pausas tanto como sus logros. A respetar su energía vital como un recurso no negociable. A retirarse cuando era tiempo de regenerar, a avanzar cuando era tiempo de conquistar, y a quedarse quieto cuando la vida le pedía escuchar.
Virgo también comprendió que no todo debe tener utilidad para tener valor. Y ese fue uno de los grandes despertares de su alma. En su soledad aprendió a valorar lo que simplemente es, sin función, sin deber, sin estructura. El arte por el arte. El descanso por el descanso. El goce sin culpa. El juego sin agenda. Su alma, muchas veces forzada a priorizar lo productivo, ahora se permitió lo sagrado del disfrute. En ese espacio, Virgo recuperó partes de sí que había postergado en nombre de la eficiencia. Redescubrió pasiones enterradas. Se permitió danzar con su niño interior. Se dio el permiso de ser sin tener que explicar. Y en esa libertad sin testigos, floreció algo que había estado esperando por vidas, la expresión auténtica de su esencia sin expectativas externas. En el plano energético, Virgo también se transformó profundamente. La soledad lo volvió maestro de su campo vibracional. Aprendió a cerrar portales que antes dejaba abiertos por compasión. Aprendió a detectar interferencias que antes lo agotaban sin saber por qué. Aprendió a sellar su aura con intención, con presencia, con claridad. Su energía dejó de ser accesible para todos. Ya no estaba disponible para quienes lo buscaban solo para absorber, manipular o usar. Aprendió a canalizar su energía en forma vertical, conectando tierra y cielo, materializando proyectos que antes se diluían por dispersión. Cada acto suyo comenzó a tener un peso específico, un impacto real, una fuerza tangible. Porque su energía ya no estaba dividida, estaba enfocada, reunificada, entera. También encontró, en la soledad, el arte del desapego emocional verdadero. No el desapego frío, sino ese que nace de la conciencia profunda de que cada alma tiene su proceso y que amar no significa interferir. Virgo comprendió que su presencia no es la solución para el dolor ajeno y que su papel no es evitar que otros sufran, sino honrar su camino sin dejarse arrastrar por él. Entendió que el amor más puro es aquel que no anula, que no salva, que no invade. Aprendió a mirar con compasión sin necesidad de intervenir, a acompañar sin perderse, a estar sin cargar. Su amor se volvió más silencioso, pero también más sabio. Más libre, pero también más real. Y en ese nuevo lenguaje del alma, se volvió capaz de sostener vínculos que antes lo habrían desgastado. Porque ya no ofrecía desde la carencia, sino desde la plenitud. Virgo también se volvió más irreverente. Su paso por la soledad le arrancó las capas de obediencia ciega, le quitó la máscara del deber aprendido, y lo reconectó con su rebeldía dormida. Comenzó a cuestionar los mandatos heredados, los ideales de servicio impuestos, las estructuras sociales que lo ataban a formas de vida que ya no resonaban con su verdad. Y desde esa rebeldía consciente, su energía dejó de ser domesticada. Se volvió más salvaje, más intuitiva, más fiel a su propio pulso. Ya no quería encajar, quería expandirse. Ya no necesitaba agradar, necesitaba autenticidad. Ya no se esforzaba por sostener el statu quo, se disponía a transformarlo. En la dimensión más elevada, Virgo empezó a comprender su rol como tejedor de realidades. Descubrió que su capacidad de observación no era solo una herramienta analítica, sino una fuerza creadora. Porque donde pone su atención, el mundo toma forma. Y con esa conciencia, comenzó a elegir con precisión dónde mirar, qué pensar, qué alimentar. Su mente, antes sobrecargada de pensamientos ajenos, se convirtió en una antena de manifestación dirigida. Aprendió a visualizar desde el centro del alma, no desde el miedo. A proyectar desde la intención, no desde la necesidad. Y así, la vida empezó a responder con sincronías, con puertas que se abrían, con señales que lo guiaban sin error. Porque su vibración ya no emitía duda, sino certeza. Virgo, al dominar la soledad, no se hizo solitario. Se hizo completo. Y desde esa completitud, ya no busca lo que le falta, sino que convoca lo que le suma. Ya no necesita que lo elijan, elige. Ya no necesita ser comprendido, comprende. Ya no necesita encajar, encarna. Y así, se convierte en una figura rara y poderosa en un mundo que aún teme al silencio, que huye de la introspección, que evita la verdad. Pero Virgo ya no teme ser distinto. Porque sabe que su diferencia es su don. Y que su destino no es seguir a la multitud, sino ser faro para quienes están listos para ver. Porque quien ha conquistado la soledad, ha conquistado el universo dentro de sí. Y desde allí, todo es posible. Todo es verdadero.
Todo es sagrado.